MQB Joven presenta Biblia 365 Radio. Muy buenos días para todos. Estamos nuevamente aquí en MQB Radio con un nuevo programa de Biblia 365, leyendo la Biblia, interpretando la vida. Hoy, jueves, tengo que decir que este es un programa pregrabado, ¿verdad? Entonces, en realidad es martes, pero estamos aquí en el programa de jueves, que estamos todos los jueves a las 11 de la mañana buscando justamente un espacio donde podamos leer la palabra de Dios, donde podamos interpretar correctamente y buscar cómo llevar eso a nuestra vida práctica. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que el querido Tony. Yo le digo a veces el Tony Presidio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa música? ¿Cómo estás, Tony? Saludo de Guille siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Un gusto estar nuevamente hoy en el programa. Extraoficialmente estamos, ¿verdad? Nosotros dos juntos esta ocasión. Primera vez nos sí. toca juntos, mira vos. Y bueno, y vamos a estar hablando de un libro fantástico, que es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Tremendo, tremendo. ¿Por qué será que ahora recién hablamos de Mateo, verdad? Primer libro del Nuevo ¿Verdad? Testamento. ¿Y por qué ahora recién estamos hablando si ya tenemos 2 meses de programa? Bueno, la gente que nos oye de seguido seguramente vio que no estamos haciendo en un orden libro por libro. Sí. Tratamos de hacer una especie de orden cronológico, pero también usando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estamos hoy con Mateo. Y no estuvimos antes. Anteriormente Sí. ya vieron el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Así mismo. Marcos habían visto. Y hoy le estamos dando pase libre a nuestro querido Cristian Mesa, que también tenía algunos pendientes que hacer Sí. esta semana. Y bueno, dijimos por lo menos Semana Santa vamos a darle. Pero Jere está con nosotros. Jere igual está ahí Siempre presente. en la Jere. buena batalla. Y es una semana bastante especial, querido Tony. Semana especial donde estamos recordando yo diría que es el evento más importante para el cristianismo. Amén. Y lo hacemos ya como parte de una tradición también a nivel país, que es la Semana Sí, Santa, ¿verdad? cierto. Y nosotros en Paraguay, para los que nos están escuchando capaz de otros países, tenemos muchas tradiciones que de alguna manera se mezclan entre gastronomía, entre descanso, pero también el pueblo paraguayo es muy devoto a lo que es la historia que se recuerda de Semana Santa, También. que es la Semana de la Pasión y después la resurrección de Cristo, ¿sí? La muerte, crucifixión y después la resurrección de Cristo. Entonces, nosotros vamos a estar hoy de alguna manera tratando de tener en cuenta esto, ¿sí? Porque Semana Santa no es para hacer chipa nomás, no es para dormir y ponernos a ver las películas que siempre vemos, ¿verdad? En los canales de aire. Hay películas que ya habremos visto más de 10 veces ¿Verdad? y cada año lo seguimos viendo, ¿verdad? Pero igual son tiempos que la familia aprovecha para estar juntos, ¿verdad? Yo no sé, Tony, qué planes, por ejemplo, vos tenés con tu familia. ¿Qué suelen hacer en la Semana Santa? Realmente solemos pasar en familia nomás, no solemos viajar tanto, a veces nos vamos, si nos vamos al interior, en una casa quinta que tenemos de la familia, pero en esta vez va a ser diferente porque esta vez vamos a hacer un viaje a Foz. Ah, van a hacer un Sí. viaje. Qué bien, qué bien. Entonces van a estar ahí llevando el descanso, pero a tierras brasileñas. Sí. ¿No? Es parte de ahí. En Está el cerca, límite. cerca de Paraguay todavía. Y bueno, yo por mi parte voy a estar con mi esposa aprovechando este tiempo para estar en casa. Nosotros solemos viajar mucho. Sí. Entonces dijimos, bueno, la Semana Santa vamos a quedarnos en casa, ¿verdad? Sí, Ya, realmente. gracias a Dios tenemos esa posibilidad. Vamos a estar compartiendo con la familia. Ya estamos viendo dónde vamos a hacer la chipa y cuáles son los modelos de chipa que vamos a El hacer. cocodrilo nos falta. Que nos falta el cocodrilo, dice Tony. Yo quiero hacer uno de esta vuelta de CR7. Ahí quería, por Cristiano Ronaldo. Bueno, estamos nosotros en las redes. Pueden seguirnos en Twitch, sí, Radio MQB. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y también pueden enviar sus mensajes, ¿sí? Por más de que este es un programa grabado, ustedes pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 0987 15 14 14. Y esto próximamente nosotros igual vamos a estar tomando para responderles. Sí. También a través de las redes, en Instagram, en Facebook. Vamos a estar lanzando próximamente algunas cápsulas, algunos videos cortos donde podamos responder a la gente, porque hay mucha gente que nos pregunta cosas, Tony. Sí. Todo el tiempo están ahí tirando preguntitas y Jere después nos envía y dijimos,
no le respondimos a este. Y son buenas preguntas las que hacen los hermanos, ¿sí? No solamente envían saludos, ¿verdad? Y las preguntas buenas las hacen todos, no solamente Sí. reformado radical y católico reformado. Pero bueno, dicho todo esto, Tony, vamos a Sí, entrar en señor. el Evangelio de Mateo, ¿sí? Amén. El Evangelio de Mateo, que es uno de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Comienza el Nuevo Testamento con este libro, Tony. Sí, ¿Qué el es primerito. la primera impresión que te da el Evangelio de Mateo que me puedes transmitir, Tony? Y algo interesante de Mateo es que empieza justamente con una genealogía de Jesús, ¿verdad? Ujú. Ya, o sea, que vos te llega al Nuevo Testamento y lo primero que te encontrás es la genealogía de Jesús, ¿verdad? Tratando de mostrarte que él es hijo de David, hijo de Abraham. Y creo que Mateo es uno de los que enfatiza mucho el hecho de que justamente el Antiguo Testamento tiene una relevancia muy importante en la vida de Jesús. Sí, Y su lugar ahí para empezar el Nuevo Testamento justamente ayuda mucho porque vos ves que todas aquellas cosas que uno iba leyendo a lo largo del Antiguo Testamento, al llegar acá al Nuevo Testamento hay un cumplimiento de esas profecías, de esas verdades realmente. totalmente. Y además que la lectura de Mateo es bastante amena, ¿verdad? Sinceramente a mí me gusta mucho leer Mateo. De los 3 sinópticos creo que es mi preferido Mateo. Sí, cuando hablamos de sinópticos, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, Así ¿sí? mismo. Se les llama sinópticos porque los 3 evangelios, si comparamos, son bastante similares. Tienen la presentación de la vida de Jesús. Algunas veces las historias son igualitas, Sí, se repiten. Algunas veces las historias se cuentan, pero cada evangelista lo pone desde su perspectiva. así mismo. Entonces vamos a encontrar una historia en Marcos que se relata de cierta forma y Mateo, por ejemplo, le agrega algunos detalles que Marcos Sí, no puso y Lucas después agrega otros detalles que los otros 2 evangelistas sí, no lo pusieron. Solamente los 3. El Evangelio de Juan es bastante diferente, ¿sí? totalmente. Pero los 4 son evangelios. Sí. Y evangelio es una palabra muy, muy utilizada por nosotros los cristianos. De hecho, a nosotros se nos conoce como evangélicos, ¿verdad? Sí. Y antes, no sé si hasta ahora se hace esa diferencia. Acá en Paraguay, por lo menos, la famosa distinción entre católicos y evangélicos se hace y se le llama a los evangelios. "Oh, ese evangelio", se dice. Evangelio, vamos a hacer. Los católicos nos dan ese nombre y a nivel global, normalmente a un protestante se le dice evangélico. Sí. Pero muchas veces no sabemos realmente el origen de esta palabra y a mí me gustaría compartir eso, Tony, Genial, profe. para que entremos ya en un contexto de entender cuál era la intención de Mateo al dejar por escrito lo que era su evangelio. Primeramente, evangelio, nosotros hoy en día no sé si vamos a asociar esa palabra con algún otro libro que no sea Mateo, Marcos o Lucas o Juan. O Juan, sí. ¿Sí? Normalmente cuando hablamos de evangelio decimos, el evangelio es la buena noticia acerca de Jesús. Sí. ¿Sí? Pero en ese tiempo, imagínense que estamos hablando de la época de Jesús, el término ya existía. Sí, ¿Sí? ya Antes de existía. Cristo. Ese término no fue que Jesús inventó ese término y a partir de ahí le empezó a llamar evangelio a todo el que hable buena noticia de él. El término en sí es simplemente buena noticia. La palabra evangelio se usaba en 3 contextos, Tony. Atendé bien. La primera, si había una batalla ganada. Ah, Si había una batalla ganada, al portador que traía esa noticia, eso se llama evangelio, porque traía una buena noticia de una batalla ganada. Perdón. Perdón, me atoré de repente, me emocioné con el evangelio y la batalla ganada. Otra era cuando empezábamos un periodo de paz, ¿sí? O sea, terminaba, ponerle que una batalla se ganaba, pero la guerra seguía. Pero, por ejemplo, después de 10 batallas ganadas, después de arreglos que se hicieron entre los países, se llega a un periodo de paz, inicia un periodo de paz. La persona que trae esa buena noticia también trae el evangelio, ¿sí? Y había un tercer contexto, que era nada más y nada menos que cuando se anunciaba a un nuevo rey, ¿sí? Esos 3 eran los contextos en el cual se usaba la palabra evangelio. Entonces, cuando uno decía, anda a evangelizar, hoy en día nosotros entendemos, anda a hablarle de Jesús a alguien, en ese contexto era, anda a contar las buenas noticias sobre lo que pasó en la guerra, o sobre lo que está pasando a nivel país, o de que hay un nuevo rey. Y de alguna manera Mateo trae esto a colación en su evangelio, porque él va a hablarnos
Él va a hablarnos de un periodo de paz que va a iniciar con Jesús. Capaz no era el periodo de paz típico que se iniciaba en ese tiempo, ausencia de guerra, Claro. pero era una paz que podíamos tener nosotros con Dios a partir de la vida de Jesús. Y lo otro es que Mateo sí anunciaba un nuevo rey, Sí, totalmente. ¿sí? Mateo, de hecho, es uno de los que, como dijo Tony, presenta a Jesús como uno de los que más profecías cumplió del Antiguo Testamento. Sí, Y justamente los judíos en ese tiempo esperaban a ese nuevo rey. sí. Esperaban a ese nuevo rey que vendría y acabaría con el yugo de los romanos. Pero Jesús aparece de una forma ligeramente distinta a lo que todos esperaban. Y él aparece en ese contexto que nos presenta. Entonces ahí es que donde Mateo, en todo ese contexto, aparece y dice: hoy traigo un nuevo, podríamos decir, una nueva dimensión para la palabra evangelio. A partir de hoy lo vamos a usar con este contexto que es presentar al nuevo rey, Jesucristo, príncipe de paz, porque él les trajo la paz entre nosotros y Dios. Y Mateo comienza, como dijiste, con un texto bastante particular, al estilo del Antiguo Testamento. Sí, ¿Sabes qué le caracteriza, Tony, al Antiguo Testamento? Genealogías. sí. Cuando nosotros contamos una historia hoy, a nivel así de nuestra cultura paraguaya, pues decimos: había una vez, o érase una vez. Los historiadores judíos tenían también su estilo, que era colocar genealogías. ¿En qué nos ayuda una genealogía, Tony? Nos ayuda a saber si una historia es real y nos ayuda también a entender el contexto de todo lo que va a pasar ahí. Claro. Recordamos en el Antiguo Testamento que Génesis, vuelvan a ver nuestros programas, quedan grabados, Jere, ¿verdad? En Facebook, en las redes, pueden buscar ahí Biblia 365 Génesis para ver todo lo que nosotros hablamos sobre las genealogías en Génesis. Y Mateo comienza con ese estilo, un estilo antiguo testamentario, para presentar al personaje principal de su libro. ¿Y cuáles son características peculiares que vos ves, Tony, en la forma en la que él presenta ese principio, esa genealogía de Jesús? Y una de las cosas interesantes es que justamente él empieza diciendo que Jesús le llama el Cristo, que ya era tipo el ungido, aquel que se esperaba, y dice que ese es hijo de David y después que es hijo de Abraham. Yeshua HaMashiach en Sí. hebreo. Esa es una de las frases favoritas de mis estudiantes de hebreo. Yeshua HaMashiach, Jesús el ungido. Sí. Y entonces él ya te presenta justamente eso que vos había dicho, profe, que él es hijo de David, en el sentido de que tenía en él estaba el linaje real. Y además era el hijo de Abraham, en el sentido de que era parte de la simiente prometida en el cual todas las familias de la tierra serían benditas. Y es muy interesante que él va diciendo esta genealogía y va haciendo algo diferente también de lo que hacían la gente del Antiguo Testamento, porque él coloca ciertas personas problemáticas en medio de eso. Aparte de nombrar mujeres, a veces estas mujeres no eran de buen nombre para el pueblo judío. ¿Por qué decís aparte de nombrar mujeres, Tony? Y porque no era normal que justamente alguien del Antiguo Testamento, ya vemos eso, no era normal en la cultura judía que en las genealogías se menciona mujeres. Sino era algo extraordinario, vamos a decirle, no era lo Claro. común. Y él le menciona, y justamente menciona, por ejemplo, a Rahab, ¿verdad? Que ni siquiera era una persona realmente de sangre judía, que la Biblia le llama que ella era una prostituta. Entonces, vamos a decirle, ¿por qué decide colocarle ahí a esta mujer? Sería la consulta que uno tendría que hacer cuando empieza a leer vamos a decirle, esta genealogía. También menciona a Betsabé, ¿verdad? Betsabé, ok. Que, Dijiste Rahab primero, Betsabé. sí. Después, ¿a quién más le mencionaba, profe? Ya me estoy olvidando. Bueno, creo que le menciona a Ruth también, A Ruth ¿verdad? también, cierto, que también no era del pueblo de Israel, que era monita, ¿verdad? Y está también la Moabita, perdón. Moabita, sí. Y Tamar. Tamar, la cierto, la cierto. mujer de Judá. Que Era una historia bastante... densa detrás de esa situación. Pero no son... Realmente me llama la atención a mí que Mateo comienza de esa manera. Porque esto podríamos decir que era una manera muy fuerte de iniciar, ¿sí? Recién dijiste al comienzo del programa que Mateo quiere presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
como ese Mesías que los Mm. judíos esperaban. Pero qué fuerte de Mateo para iniciar así, totalmente eh, afirmando cosas que hasta yo diría que a los judíos de esa época les habrá dado vergüenza. ¿Verdad? Yo creo que les habrá dado vergüenza a los judíos de esa época que hasta ese momento su rey más exitoso, que fue David, ¿sí? Entre David y Salomón están los reinados más exitosos, pero el reinado davídico era mucho más Sí. emblemático que el de Salomón. Su rey más exitoso descendía de una de estas de mujeres, ¿verdad? Está Sí. la mujer de Tamar. Sí. Tamar era, según vemos ahí, era una mujer prostituta, ¿verdad? Que es la que se acostó con su... Suegro. O sea, no es que Tamar tenía la profesión de No. prostituta. Ella actuó como Actuó una como prostituta Sí. y se acuesta con su suegro, que era Judá, ¿sí? Y de esa unión sale el hijo que después continúa la línea davídica. Sí. Otra mujer difícil ahí que se menciona es justamente Rahab, ¿sí? También. Rahab, que está ahí entre... Ella sí era una mujer que se dedicaba a eso, a la prostitución, ¿verdad? Y uno recuerda lo que ella hizo, cómo ayudó a los dos espías y cómo fue aceptada después en el pueblo de Dios. Pero son mujeres que yo me imagino que Sí. los fariseos de esa época dirán, definitivamente esto es una mancha en nuestra Claro, historia. inclusive Ruth, que nosotros le tenemos como en alta estima, Claro, ella era una moabita y la ley decía que hasta la tercera y cuarta generación de los moabitas no podían entrar en medio de la congregación, ya que tenemos uno en la segunda generación que ya se volvió rey. sí. Entonces era también como decir una mancha en el linaje. Totalmente, totalmente. Y igual Ruth realmente se ganó el cariño de los Sí. judíos. Ruth, vamos a hacer un paréntesis con Ruth porque cuando toquemos el libro de Ruth, es un libro cortito, pero yo creo que le tenemos que dedicar un Sí. programa entero, Tony. Es hermoso, Ruth. Tiene lindos conceptos Sí. que hablan justamente de cómo Dios acepta no solamente a los de un pueblo, Mm. sino también a otros y que otros también pueden mostrar ese amor fiel a Dios, ¿sí? Entonces Ruth, mención de honor para Ruth ahí en el linaje, es una mujer virtuosa, ¿sí? Según el mismo libro de Ruth, Sí. Boaz le dice eso a Ruth, tú eres mujer virtuosa. Y después hay una mujer más que es Betsabé. Sí. Ahí ya estamos hablando de que justamente fue con David, Sí. ¿sí? Donde David cae en adulterio con Betsabé, que era la mujer de Urías, y de esa línea proviene otra vez lo que es Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces, Mateo comienza de alguna forma tratando de combatir con algunas doctrinas ya ahí bien establecidas, ¿verdad? Totalmente. Y a los que dicen que la Biblia es sexista y que la Biblia discrimina a las mujeres, no entienden estos conceptos culturales con los que Mateo, Jesús y otros estaban lidiando. Claro. De hecho, el ministerio de Jesús con las mujeres es para resaltar también. No lo vamos a hacer in extenso en este programa. Capaz lo hagamos en el Evangelio de Lucas, porque Lucas es uno de los que más destaca el trabajo de las Jesús mujeres. con las mujeres. Pero es nomás para destacar que Mateo comienza con un espíritu antiguo testamentario, pero queriendo ya establecer igualdades, Así ¿sí? mismo. En una sociedad que estaba realmente plagada de discriminación. Mm. Se le discriminaba al leproso, se le discriminaba a los niños, ¿sí? Los niños no tenían arte ni parte, ¿verdad? Nuestro amigo Jorge Espino le hizo justamente un post en esta semana acerca de qué significa que deje que los niños se acerquen a él, que seamos nosotros como niños para entrar en el reino de los cielos. Es que ellos también eran como de estatus social bajo Sí. ante la sociedad, no tenían arte ni parte, ¿verdad? No tenían palabra en las cosas que realmente importaban. Las mujeres eran también También en así. ese mismo Sí. estatus. Entonces, Mateo inicia de una manera radical su evangelio. Y algo que me gustó, Tony, de hecho, si nosotros tenés ahí los primeros capítulos de Mateo, Tony. Sí, que tengo acá mi Biblia. Veo que tu Biblia es bastante... Recién Es sacó su gordita. Biblia, Tony, y había sido eso, era 5 kilos de lo que llevaba, ¿verdad? En su Bueno, que te digo que no, sí, sí. en su mochila. Mateo desde el primer capítulo ya está él diciendo cosas que se cumplen en Sí. Jesús, ¿sí? Sí, totalmente. Algo que nosotros vamos a ver muy común en Mateo es que él busca constantemente comprobar de que una profecía se cumplió en la vida de Jesús.
Y Tony, yo esto te pedí así de manera especial porque yo recuerdo que hace 2 años tuvimos una hermosa conferencia llamada Jornada teológica. Jornada Teológica era, Sí. y creo que era Volver a la Fuente, algo así No, se no, llamaba eso todavía no nuestro. sé. Después el siguiente fue volver a la Después el fuente. siguiente fue. Sí, 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 sí. Bueno, entre tantas jornadas ya se me mezclaron. Pero yo recuerdo tu presentación, Tony, fue muy, muy lindo, porque de alguna manera mostraste cómo había varias referencias cruzadas Sí. entre no solamente Mateo, sino eh, varias partes de la Biblia. Pero me gustaría que nos expliques un poco más acerca de esta dinámica de Mateo. Ok, profe. ¿Por qué Mateo se empecinaba tanto en poner tantos versículos del Antiguo Testamento en su Evangelio? Creo que es uno de los autores que más cita, Cita ¿verdad? el Antiguo El Testamento, Antiguo especialmente como Testamento. cumplimiento que se ve en la vida de Jesús. Y realmente es algo muy interesante eso. Generalmente pasa que cuando uno lee la Biblia, uno no tiende vamos a decir, a detener un poquitito tu lectura y fijarte en el texto que se usa en el Antiguo Testamento, sino que mayormente uno lee, llega el momento de la palabra te dice, esto fue dicho, por ejemplo, en el 2:15, dice, cuando Jesús estaba huyendo de Egipto Sí, para volver nuevamente, perdón, sí, cuando él, perdón, huyó de su tierra para irse a Egipto sí. y después vuelve y dice, en Mateo dice, donde, en el versículo 15, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Y uno agarra y continúa leyendo. Y, Ujú. y pocas son las personas que agarran y dicen, mira un poco, ¿qué parte de la Biblia es lo que dijo el Señor eso? ¿Cuál fue esa profecía? ¿Verdad? Y menos personas todavía son los que agarran y entonces tratan de entender qué significó realmente eso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo yo puedo saber eso, Tony? Por ejemplo, yo estoy leyendo Mateo. Estoy Sí, leyendo acá que dice el versículo 6, 2:6, por ejemplo, dice. Acá en este caso están hablando los magos del sí, Oriente y dice, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, tierra de Judá. ¿Cómo yo sé quién de los profetas escribió eso? ¿Cómo yo claro. puedo comprobar eso en mi lectura? Y eso es fantástico de los editores de la Biblia, que todos tienen hasta esta mi Biblia que prácticamente no tiene anotaciones, figura abajo justamente ya sea el mío por ejemplo es con una letra, te pone una letra al Mm, final de ese versículo y vos mirás y abajo está esa misma letra y te dice que ese es un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. ya. Las notas al pie, ¿verdad? A ver, Exactamente, en acá, notas al pie de página. Acá me acá dice, por por ejemplo. ejemplo, Isaías 7:14, me dice a mí acá. Ah, mira, el mío no tiene eso acá. ¿No? Esta versión de Reina Valera no tiene. Ah, Pero bueno, si su versión no tiene, de repente la persona que nos está escuchando y quiere realmente hacer ese ejercicio, porque te voy a dar un poco más de espacio, Tony, para que desarrolle sí, esto, pero después quiero hablar un poco de la importancia de hacer esto, la importancia de corroborar las profecías, porque eso es parte de nuestra tarea al claro. estudiar la palabra de Dios. No podemos quedarnos nomás nosotros con algo que dice, no sé, leemos un texto, ¿verdad? Esto dice el profeta tal. Ah, miren cómo se cumple la palabra. Va a venir alguien, ¿y cómo sabes? ¿Cuándo dijo eso? Mm, ¿Por qué lo dijo? ¿Y quién lo dijo? claro. Entonces ahí nosotros a veces nos quedamos sin argumento, pero tenemos todas estas ayudas para seguir estudiando y ver que la profecía realmente se cumple. Claro, y de hecho es una de las cosas que se hace mucho cuando se critica la Biblia. Se mira la profecía, dice, por ejemplo, este que acabo de leer, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y vos te vas en Oseas capítulo 11, de donde estira Mateo este pasaje, y vos lees, y no parece una profecía, parece un relato de algo que se está hablando. Entonces, si vos nunca te diste la tarea de estudiar un poquitito cómo Mateo maneja las profecías, puede ser algo que te choque a vos, porque a veces tenemos ese concepto, que profecía, o sea, cuando se dice se cumplió la profecía, simplemente significa que un profeta dijo específicamente que iba a nacer en el futuro un niño y que ese niño iba a ser específicamente Jesús, y que cuando Mateo agarra eso mismo él está Mm, leyendo. ya. Y no necesariamente es así, porque hay un mensaje teológico que él está transmitiendo. Entonces él agarra este pasaje, por ejemplo, de Oseas 11, donde Oseas, o sea, el Señor está hablando a su pueblo a través de Oseas y le está diciendo, le está recordando de dónde Él le llamó a su pueblo y le está dando una palabra de esperanza a su pueblo. Le dice, le está recordando
eso para decirle que Él le va a seguir librando a su pueblo una y otra vez. Y de hecho en el versículo 8 del capítulo 11 de Oseas dice, yo cómo voy a poder abandonarte, Efraín. Y Efraín, una palabra que utiliza despectivamente, usan los profetas para decir un pueblo pecador. Y le está diciendo, ustedes son pecadores, pero ¿cómo yo te voy a abandonar? ¿Cómo voy a entregarte yo? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama en compasión. O sea, vos ves a un Dios de amor que está diciendo y recordando aquello que hizo por su pueblo. Entonces, de esa manera, en Mateo ve en Jesús un cumplimiento de aquel que es justamente, vamos a decir, la imagen perfecta del Hijo de Dios, porque Dios le llama hijo a Israel en el Antiguo Testamento. Y ahora está el Hijo de Dios, la imagen perfecta justamente que revela lo que este pasaje está diciendo, un Dios que se preocupa por su pueblo, un Dios que ama a su pueblo, que dice que no va a abandonar a su pueblo, que va a tratar de rescatarle, que justamente está relatando eso Mateo, y te pone un texto que está hablando, recordando de que se cumple en Jesús aquello mismo que se había cumplido en el pueblo de Israel, porque había justamente ese entendimiento de que Jesús era el cumplimiento del Israel perfecto, aquel Israel que no pecó, aquel Israel justamente que cuando fue tentado en el desierto falló. Vemos que Jesús no falló en el desierto, Él se mantuvo fiel, Él es el que conoce todo el mandamiento del Padre, entonces nosotros vemos que se cumple de una manera perfecta. Y ahí entra también un pequeño detalle que es cómo entendemos esa palabra cumplir. Porque a veces entendemos por la forma en que utilizamos que es, como dijimos, se dijo algo en el Antiguo Testamento y acá se cumple, ¿verdad? Como entendemos la palabra. Pero la idea de cumplir realmente es como un vaso que se va llenando. Ajá. Y llega el momento en que Jesús se llena por completo aquel vaso. Es decir, como dicen en inglés, fulfilled, o sea, se llenó aquella profecía. Claro, cumplir es como llenar. Sí, llenar, Sí. exactamente. Entonces, en Jesús es donde se llena de manera plena aquella palabra del Señor. Claro, claro, claro. Y ahí viene también la conexión, ¿verdad? Entre ese siervo que hablan los profetas y que al inicio era claro que ese siervo apuntaba a Israel como Sí. comunidad, ¿verdad? Ese siervo sufriente Sufriente, del que se Isaías, habla, sí. en Isaías, por ejemplo, y otros profetas también También. hablan de ese siervo. Primero apuntaba a Israel como comunidad, pero no se limitaba a eso. Sí. No se limitaba a eso. En nuestras clases de exégesis del Antiguo Testamento, cuando yo hablo de este tema, siempre hablamos de las profecías de doble propósito o triple propósito incluso, porque hay algunas profecías que apuntan también a la segunda venida de Así Cristo. mismo. Apuntaron a Israel en su tiempo, apuntaron a Jesús en su Sí. primera venida y Vuelve. algunas otra vez están para cumplirse o tener un tercer propósito en la segunda venida de Jesús. Y quiero nomás decir, Tony, que este tema de las profecías entonces y saber de que Mateo es tan detallado en Sí. dejarnos este registro, porque acá estamos estudiando cómo los evangelistas dejaron el libro y qué era lo importante para que nosotros leyendo hoy entendamos su propósito. Marcos, habían ustedes hablado con Cristian de Marcos y era bien puntual en las Sí, cosas. bien Marcos rápido. quería dejar detallado lo que fue la actividad de Jesús, ¿sí? Sí. Él no estableció, no se fue mucho por los detalles, no se fue mucho por los argumentos. No. Él quería dejar acciones de Jesús, palabras de Jesús bien concretas. Pero Mateo es como que se toma la tarea de hacer algo más, Sí. ¿sí? Y de hecho, Mateo, hay un padre de la iglesia, Papías, que dice que Mateo escribió su evangelio primero en su lengua materna, dice. A mí me llama mucho esta cita del padre Papías, porque para la gente que no sabe, Papías era un padre de la iglesia. Los padres de la iglesia son esos primeros discípulos, esas personas que recibieron la enseñanza de los apóstoles y eran los encargados de transmitir a la iglesia que estaba emergiendo en aquel entonces. Y justamente Papías, que vivió en la época de Mateo, que vivió en la época de Juan, porque Papías dice que estuvo entre el 50-60 después de Cristo nace. Y dice que fue uno de los discípulos de Juan. Y él dice que este Mateo primero escribió en su lengua materna. Esto no sabemos bien, Tony, qué significa. No Sí. sabemos, porque algunos dicen, bueno, Mateo primero escribió su evangelio en arameo y hebreo y después lo tradujo al griego. Pero no, es que tenemos muy claro de que Claro. hay una traducción acá que se hizo.
tampoco De hecho. tenemos ese manuscrito. Sí, y de hecho, justamente cuando uno, o sea, lo que entiende, ¿verdad? Vos seguro que entendés, profe, dicen que cuando se lee hay muchas, o sea, es difícil considerar que es como una traducción lo No, que estamos leyendo. exactamente, exactamente. No, no se puede considerar como que es una traducción. Parece ser que Mateo escribe bien en griego koiné, pero probablemente él tenía sus notas. Mm, Él tenía sus notas y seguramente él usó el arameo para eso, porque si Mateo judío, escribiendo para judíos, me imagino que usaría el hebreo o el arameo. claro. Más todavía citando cosas del Antiguo Testamento. Mm, ¿Sí? Si nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento, tenemos que usar hebreo o arameo. Entonces acá me impresiona que Mateo se tomó esa tarea de ayudarnos a hacer la exégesis. ¿Sí? Y acá entendamos esto, gente. Estamos leyendo la palabra de Dios. La Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo para que hoy entendamos el mensaje de Jesucristo. Mateo tuvo esta inspiración especial que fue entender las profecías del Antiguo mm, Testamento y cómo se cumplían en Jesús. ¿Y por qué eso es especial, Tony? Porque eso hace a la Biblia un libro único. mm, No hay en el mundo otro libro espiritual, entre comillas, otro libro divino, entre comillas, que tenga profecías cumplidas, así como las tiene la Biblia. amén. Incluso yo diría que si es que hay algún libro que de repente escribió algo que se cumplió, eso seguramente fue algo que no fue de tanto tiempo. ¿Me explico? Capaz fue en la misma generación que se Ya, cumplió. Yo no conozco, pero la Biblia, por ejemplo, Mateo acá, relata cosas que 800 años antes ya Isaías ya decía, 700 años antes Isaías ya decía. La Biblia contiene cientos de profecías sobre pueblos, ciudades, naciones, y hay más de 300 profecías. Esto dice, esto decía un profesor mío en Israel, Tony, y me encantó a mí esto, que hay más de 300 profecías que hablan del Mesías en el Antiguo Testamento. Mateo es uno de los que más se encarga de hacernos recordar eso, mm, ¿sí? Es uno de los que más cita el Antiguo Testamento para comprobar que estas profecías se cumplieron en la vida de Jesús. Y de estas 300 profecías, Tony, porque viste que yo puedo tener una profecía que diga, por ejemplo, la profecía de que iban a ser de una virgen. mm, Eh, la profecía en hebreo original dice que nacería de una jovencita, ¿verdad? Que por el contexto se puede entender tranquilamente que como una virgen, virgen. ¿verdad? Ahora, yo puedo decir, pero había un Bar Kokhba en la época 100 años después de Jesús que inició una revuelta. A él también le llamaron Mesías. Y yo puedo decir, esa profecía también se cumplió en la vida de Bar Kokhba porque justamente su madre era jovencita cuando le tuvo. Mm, ¿Sí? Hay muchos que intentan asociar profecías con otros otros. Mesías. Pero acá está lo increíble y lo que me abrió un poco de entendimiento cuando estudiamos con este profesor, que hay más de 100, o sea, un tercio de estas profecías no se pudo encontrar otro personaje histórico para Mm, poder asociar. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? De las 300 profecías, 109 de ellas no se pudieron haber cumplido en otro personaje histórico que no sea Jesús. No hay coincidencias. En la vida de Jesús tenemos tenemos comprobado perfectamente el cumplimiento de estas profecías. amén. Y entendiendo de que nosotros no hablamos esto desde nuestra creencia y desde lo que de repente nosotros como evangélicos nomás decimos, o que la gente nos diga, no, pero eso es lo que vos crees. No, estamos hablando de documentos históricos. Claro. No estoy hablando acá de lo que yo creo. Estoy hablando de documentos históricos que nos dejaron la vida de Jesús y justamente lo que Tony estaba diciendo, ¿verdad? Una de las cosas más impresionantes que es el cumplimiento de las profecías. ¿Algo más, Tony, que querés ahondar sobre eso? Y simplemente que, como dijimos, en Mateo se ve reflejado mucho que él intenta mostrar cómo el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Y él va haciendo, hay, vamos a decirle, una densidad muy grande de profecías al principio de los capítulos y después nuevamente hacia el final de los capítulos. ¿Por qué vuelve a hacer, o sea, en el medio no hay tantos, vamos a decirle, no menciona tanto Mateo, pero hacia el final nuevamente menciona mucho? ¿Por qué? Porque hacia el final ocurren cosas muy complicadas para la idea de Mesías que había en el pueblo de Israel. Ya, sí. Entonces él agarra y muestra que
aunque uno pensase, no, pero esto no parece un Mesías, él te dice, no, pero la Biblia decía que así iba a ser el Mesías. Claro. Las profecías decían que así iba a ser, entonces él te va mostrando, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. O sea, una cosa es lo que yo espero o lo que yo entiendo de la Biblia, y otra cosa es lo que la Biblia realmente decía. Claro, así mismo. O sea, acá hay que hacer un poco de mea culpa a veces de que nosotros cuando leemos la Biblia lo buscamos entender a nuestra manera. Hacemos eso mismo también, sí. Es el famoso que en el estudio de la palabra se llama eisegesis, ¿verdad? La eisegesis de la palabra de Dios. O sea, Mm. nosotros le decimos a la palabra de Dios lo que tiene que decir y no esperamos sacar el mensaje de la palabra como tiene que ser. Sí. Entonces yo creo que acá los judíos también esperaban o interpretaban según su contexto. ¿Y cuál era el contexto que vivían estos judíos? Estos judíos estaban viviendo en un contexto de guerra, en un contexto de un imperio que estaba oprimiendo con tributos, con impuestos, ¿verdad? De distintas formas. Claro que ellos van a esperar a un rey que venga y les saque ese Claro. yugo de encima. Sí. Entonces, acá Mateo nos está recordando que nosotros, sea cual sea la situación que estemos viviendo, no podemos decirle a la Biblia lo que nos tiene que decir. Tenemos que ir a ella entendiendo de que es ella la que nos va a dar un mensaje para nuestra vida y que nosotros tenemos que amoldar nuestra vida a la palabra Amén. de Dios. Y acá hay algo también muy importante. Recién mencionabas, Tony, que Mateo se esfuerza en presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros estamos ahora en la Semana Santa, una semana para reflexionar, una semana para, si es posible, estar con la familia y hablar de estas cosas, porque a veces pasa rápido entre las actividades que tenemos, entre que viene un familiar, tenemos que hacer la chipa, tenemos que merendar, tenemos que ver la película. Y al final no nos tomamos ese verdadero tiempo de reflexión. Acá en Paraguay, nosotros disfrutamos realmente de un respeto hacia esta semana que Sí. no hay en otros países y que yo creo que deberíamos aprovechar. Porque incluso si nosotros tenemos familiares católicos, si nosotros tenemos familiares que capaz no son creyentes, la gente respeta este tiempo. Y es un tiempo especial donde nosotros podemos también hacer lo que hizo Mateo, presentar a Jesús. Mateo usó la profecía para evangelizar, porque lo que Mateo estaba haciendo era hablar a judíos. Estamos hablando del año, entre los años 50, 60 después de Cristo, una época donde ya Pablo estaba predicando a judíos y gentiles. Pedro estaba predicando a gentiles, a judíos. Estábamos viendo que los evangelistas se estaban moviendo en distintos círculos presentando a Cristo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que toma Mateo? Mateo el discípulo, Mateo el apóstol. Él dice, bueno, mi pueblo es extremadamente mezquino de las escrituras, ¿sí? Ese es el contexto de mi pueblo. ¿Cómo yo le puedo presentar a este Cristo que yo le vi, que yo escuché, que yo tengo anotado en mi lengua materna todas las cosas que dijo? ¿Cómo yo le puedo presentar este Jesús a este pueblo? Ahí está. Vamos a conectar todas las cosas que este Jesús hizo, mostrando las cosas que se cumplieron en su vida a partir de la profecía que mi pueblo ya conoce. Era una estrategia evangelizadora. Claro. A veces le vemos a Mateo como el súper teólogo del Antiguo Testamento que buscaba los versículos y trataba de conectar. Mateo estaba evangelizando. Nosotros a veces olvidamos que la profecía fue la herramienta principal de evangelismo para el primer siglo. Cuando Pedro se levanta, por ejemplo, a predicar en Hechos 2, ¿qué es lo que él empieza a citar? Textos del Antiguo Testamento. Así mismo. ¿Y cómo se cumplieron en Jesús? Profecías. Una vez me tomé la tarea de analizar el discurso de Esteban en Hechos 7. Que también hace eso. Más de 50 versículos de discurso antes que le apedreen. Y él 53 versículos, 50 versículos cita textos del Antiguo Testamento. Y una cita tras otra cita explicando cómo se cumple en la vida de Cristo realmente las profecías. A veces nos olvidamos que las profecías se dejaron para que nosotros tengamos herramientas para evangelizar.
Mateo, Pedro, ¿te acordás de Felipe también? También. Cuando él se acerca al eunuco que estaba ahí leyendo la escritura de Isaías, Sí. ¿cuál fue su estrategia? Explicarle. Explicarle que Isaías 53 se refiere a Jesús, era Ujú. al Cordero que fue asesinado por los pecados del mundo. Ahora, nosotros estamos en esta semana, y a esto es lo que iba con este punto, donde podemos nosotros aprovechar también para eso. Sí, realmente. Hay muchas estrategias, ¿verdad? Una de las estrategias que a veces la gente no le gusta tanto, pero es lo que tenemos y tenemos que aprovechar, es que la gente mira muchas historias de la Biblia en esta semana, ¿sí? Ujú. Y con tantas películas que salen, tantas series, ahora son las series, ¿verdad? También, sí. Con mi esposa está, bueno, mi esposa está viendo más que yo una serie que es del Rey David, ahora que salió hace poco. Conocemos la serie de Chosen, que Sí, está también. muy famosa. Y hay varias películas animadas que están Sí. saliendo también de la historia de Jesús. Yo veo a veces que los cristianos están muy preocupados en criticar más esas cosas antes que usarlas como medios para evangelizar. Mm. No, pero mira, esa película acá se olvidó de decir una palabra que Jesús dijo y que está en Mateo tanto, ¿verdad? O mira, no, este le muestra lo a Jesús de tal manera y Jesús no era así. Tomemos lo que tenemos para evangelizar, seamos como Mateo, analicemos a nuestra audiencia. Si nuestra audiencia tiene estas características hoy, es muy difícil que nosotros le digamos, ven y te voy a presentar a Jesús, Él va a cambiar tu vida. Léeme estas 3 hojas Eh, de texto para conocer la vida de este Jesús. Acá están los 3 capítulos de Mateo, donde se presenta el Evangelio de Jesús. Normalmente la gente no llega así a claro. Jesús en nuestro contexto. ¿Cómo llega? Por el Evangelio vivo y la palabra viva, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me encuentro contigo, Tony. Imaginemos que somos familia, que estamos en la Semana Santa, estamos haciendo la chipa. Y ahí es donde podemos, con preguntas vivas, empezar a ver qué es lo que nuestra familia piensa de Jesús. Claro. ¿Qué es lo que de repente mi mamá piensa de Jesús? No, y Jesús es importante. Él es el Hijo de Dios. Sí, mamá, Él es el Hijo de Dios. Sí, hermano, Él es el Hijo de Dios. Y en Él nosotros tenemos salvación. En Él podemos encontrar la forma de llegar a la vida eterna. Entonces, por medio de esa conexión que tenemos, este espacio de reflexión que tenemos en la Semana Santa, podemos empezar a construir la vida de Jesús para Claro. nuestra familia. Y yo creo que el Evangelio de Mateo nos ayuda para esto, Tony, ¿verdad? Realmente. Si nosotros ahora decimos, yo te voy a plantear esto, ¿verdad? Esto no lo practicamos antes, pero así hacemos acá las cosas, ¿verdad? Vemos cómo va fluyendo. Y, Tony, sí, imagínate que tenés que usar el Evangelio de Mateo para hablar de Jesús esta semana, Semana Santa. ¿Cómo le decías a tu familia, cómo le presentás a este Jesús a las personas que vos querés que conozcan de Jesús? Porque yo me imagino que todo oyente quiere que su familia conozca a Cristo y que se salve, ¿verdad? Es lo que todos Claro. queremos. Sí, sí, sí. Pero teniendo las herramientas en la mano, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos esa parte? ¿Qué parte nos enfocamos realmente para...? Claro, Sí, sí, sí. claro. O sea, ahí, por ejemplo, la historia de Mateo. Si vos tenés que tomar así partes, ¿cómo presentaríamos en la Semana Santa a este Jesús? Yo creo que podríamos usar, por ejemplo, o sea, yo en mi mente, ¿verdad? Pienso que se usaría un texto, podría ser las parábolas del reino. Porque las parábolas son cortas, tienen una enseñanza bien concisa y también son, vamos a decir, las imágenes que usa nos llaman mucho la atención. Entonces podría ser algo para explicar justamente cómo están, vamos a decir, o sea, los puntos principales de lo que es la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Que era justamente lo que le estaba tratando de enseñar a través de las parábolas. Usar a través de la parábola, por ejemplo, del reino, del reino de la perla preciosa, por ejemplo, ¿verdad? O de aquel hombre que encuentra un tesoro. Y hablar tal vez de cómo justamente cuando uno encuentra a Cristo, es tan increíble aquello que encontró que está dispuesto a dejar todo para no es buscar, sino para tener o para, sí, como decía, él vendió todo para adquirir aquel terreno y agarrar el tesoro que estaba en aquel lugar. O sea, es decir, yo estoy dispuesto a dejar todo porque es increíble esto que encontré en mi vida.
Y a partir de ahí entonces uno puede empezar a hablar tal vez por qué es increíble aquello que uno siente o lo que, sí, aquello que uno ve lo que Cristo hizo en su vida. No es solamente lo que siente, claro que sentimos eso, pero también es algo tangible porque vemos y cualquier persona va a ver cómo todo aquel que llega a Cristo su vida cambia realmente y cómo realmente valores que tenía antes deja de tener y abraza valores nuevos que antes eran impensables, pero que ahora le llenan de alegría y gozo porque justamente está siguiendo a su Señor. ¿Verdad? Podía ser, no sé qué vos decís, profe, Tremendo, aún. tremendo. Me encantó que trajiste a colación las parábolas. Hay unos autores del Nuevo Testamento que son, hay un libro, Introducción al Nuevo Testamento de Carson y Moo, Sí, y ellos justamente hacen referencia a cómo Mateo dejó 5 grandes discursos sí, en su libro. Y uno de estos discursos comprendía las las parábolas del parábolas. reino. Estas parábolas que vos diste un ejemplo, son distintas historias que Jesús usó para mostrar una verdad, Mm, la verdad del reino de Dios. Y en todas estas parábolas Él busca de alguna manera mostrarnos cómo es ese reino, quiénes acceden al reino, mm, cómo se puede acceder al reino, claro. ¿sí? Y de alguna manera podemos nosotros hacer lo mismo, pero pensando en nuestra gente. Mm, Así como vos planteaste, por ejemplo. Em, Podemos tomar estas parábolas y presentar el reino de Dios como algo a lo que nuestra familia también puede acceder, claro. nuestros amigos también pueden acceder. Yo también diría que acá, si vemos estos discursos, el Sermón del Sermón Monte, del Monte, el otro. primer Sí, discurso que está en capítulos 5 al 7, el segundo discurso son las instrucciones misioneras que deja Jesús en el capítulo 10, cómo tienen que actuar los discípulos cuando iban a ir a iban de dos en dos, dos en creo que dos, iban, sí. ¿verdad? A las distintas aldeas, ciudades a predicar el Evangelio. Después viene el tercer discurso, que es las parábolas del reino, capítulo 13. Y después hay 2 discursos más. Sí. Está el discurso número 4, que habla de la comunidad del reino. Primero nos habló Jesús en el Sermón del Monte de cómo nosotros podemos vivir en esta tierra, Mm, cómo actúa un discípulo de Cristo, un sí. verdadero seguidor, cómo uno vive la ley. Mm, Porque Jesús entra en el discurso del Sermón del Monte explicando lo que realmente la ley buscaba. sí. Porque él dice primero, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Mm, Y después empieza a hacer una serie de ejemplos prácticos de cómo es que el ser humano tiene que cumplir eso. Después tiene las parábolas que hablan de cómo es el reino de Dios. Y después en este cuarto discurso él dice cómo tiene que vivir una comunidad del reino. mm, O sea, cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros ya somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Y ahí da, por ejemplo, el caso de cuando un hermano peca contra ah, otro, cómo tenemos que actuar, sí. el perdón, ¿sí? Y finalmente él da un discurso escatológico en capítulo Escatológico. 24, Sí. donde acá también Mateo registró profecías que todavía no se cumplieron, Mm, ¿sí? Nuevamente en el estudio profético, Mateo registra profecías que se cumplieron, pero acá en el capítulo 24 nos deja profecías que algunas se cumplieron y algunas todavía no. sí. Por ejemplo, una de las que se cumplió y que justamente fue después de la Biblia. Para los que dicen, no, pero la Biblia solamente tiene registro de eh, cumplimientos de profecías en la vida de Jesús y después no hay nada más. Como Mm, que nada pasó en estos 2000 años. No, mentira. Jesús habló de la destrucción del templo. sí. Él dijo que el templo iba a ser destruido y eso se cumplió unos 40 años después de Jesús, en el 70, cuando el emperador romano va y destruye Sí. Jerusalén. O sea, acá en la Biblia tenemos también registrado Claro. eventos que se van cumpliendo. Y de hecho, históricamente se sabe que una de las poblaciones que más se salvó en ese momento justamente fueron los cristianos, porque cuando empezaron a rodear, ellos en vez de lo común que era acudir a la ciudad con muro y encerrarse ahí, ellos huyeron a los montes, como el Señor les dijo. Y entonces o sea, se veía que realmente este era una profecía que se había dado para ellos. Tremendo. Y Sí. son 5 discursos y este Mateo antiguo testamentario, hasta en eso fue antiguo testamentario. Que usa también imágenes del Antiguo Testamento, Claro, sí. claro. Y imagínate, 5 discursos no te recuerda a los 5 libros de Moisés, por ejemplo. Sí, cierto. Y justamente Carson y Moo decían eso, decían que Mateo de alguna forma está retratando a Jesús Mm, como el nuevo Moisés, mm, ¿sí?
y que esta es la ley ahora interpretada nada más y nada menos que A por través Cristo. del rey. Él nos deja una ley nueva, Sí, pero no es una ley como en el Antiguo Testamento era que se tenían que cumplir cosas así. Acá lo que Jesús nos deja es un estilo de vida, las leyes de su reino. sí. Y nosotros ahora como cristianos estamos en un mundo donde se nos permite a nosotros vivir en el reino de Dios. Amén. Porque Él decía, y justamente en esta oración que Él mismo deja registrada en Mateo 6:10, venga tu reino, ¿sí? Venga tu reino. Él dice, cuando oren ustedes, oren así, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sí, Jesús está hablando como nosotros, como seres terrenales. Acá en la tierra puede estar el reino de Dios. ¿Cómo? Haciéndose la voluntad de Dios. amén. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, estamos realmente viviendo en ese reino, viviendo por los valores y por la ley de ese reino. Y gracias a Dios, nosotros hemos conocido este evangelio, gracias a Mateo, gracias a Marcos, Lucas, los apóstoles, que nos dejaron esa enseñanza, que Fantástica. nos dejaron eh, este resumen, ¿verdad?, de la vida de Jesús, porque acá claramente no están todas las cosas que hizo Jesús. Claro. Faltan muchas cosas y Juan dice eso luego. se especula demasiado. ¿Qué dice Juan? Y Juan dice que si hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hubiese hecho, que no habría libros que quepan en el mundo. Y él dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean. Entonces, claramente, esa es la intención con la que Mateo escribe, con la que Lucas escribe. De hecho, estaba leyendo a Craig Kinner y él decía que normalmente estos tipos de escritos tenían un resumen de la intención del libro. Y eso no se ve en el principio de Mateo al menos, pero sí se ve en el final de Mateo. Porque en el final de Mateo uno encuentra a un Jesús que, vamos a decirle, él se presenta como Señor de todo, que tiene la potestad sobre todo y que manda a ser discípulos y enseñar las cosas que él había enseñado. O sea, él, vamos a decir, él muestra que en su final, Mateo, vamos a decir, al decidir colocar eso ahí, muestra todo lo anterior, nosotros vemos por qué él escribió eso. Eran las cosas que Jesús enseñó, las cosas que Jesús hizo, cómo eran sus discípulos, cómo era lo que él quería que sus discípulos sean, justamente lo que estabas diciendo, ¿verdad? El sermón del monte, ¿verdad? La vida entre creyentes, la esperanza futura que se debe tener, todo eso entonces tiene una razón de ser que es que Cristo instituyó, o sea, Cristo al ser el rey y el señor de todo, entonces había dejado todo esto para nosotros, para que nosotros confiemos en Él y nosotros podamos también tener una esperanza en Él. Totalmente, totalmente. Sí. Hay te doy ya, Tony, para que pienses. Hay un versículo que te gusta de Mateo y que decís que es el versículo clave. Yo tengo uno. Sí. Yo tengo uno que lo tengo muy, muy claro en Mateo. Y es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Está en Mateo 6:33. Ese texto para mí resume muy bien lo que Mateo quería presentarle a su pueblo. Mateo quería presentarle al pueblo judío un nuevo rey, un príncipe de paz. O sea, él estaba presentando, como dijimos al inicio, un evangelio, una buena noticia. Y en esa buena noticia anunciaba el fin de una guerra, que era la guerra con el pecado, la guerra con la muerte. Jesús venció esa guerra. Él estaba anunciando un periodo de paz que iniciaba ahora con Jesús. Podemos nosotros encontrar paz, paz es una buena relación con Dios, ¿sí? Paz no es solamente ausencia de guerra. Claro. Para los judíos era tener una buena relación con Dios y entre las personas. Y Mateo estaba anunciando un nuevo rey. Ahora, ese reino no es de este mundo, ¿sí? Se acercó a este mundo porque nosotros los cristianos hoy lo vivimos. Vivimos según los valores de ese reino. Pero ese reino no es de este mundo. Entonces, para mí esto resume muy bien lo que Mateo habla en todo su evangelio, que busquemos siempre las cosas del reino de Dios como en primer lugar, la justicia de Dios. Tratemos de vivir nosotros como creyentes por los valores de nuestro rey. Amén. Recordemos que hay una ley en nuestro reino que podemos leer en Mateo de cómo tiene que vivir un creyente. Guiémonos por esa palabra, por las enseñanzas de Cristo, por las enseñanzas que
los discípulos nos dejaron, porque todo esto nos muestra eh, cómo se vive en el reino de Dios, ¿sí? Y bueno, entonces ahí va mi versículo clave para los oyentes, Mateo 6:33. Busquemos siempre las cosas del reino de Dios, su justicia, Amén. todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué me Amén. decís, Tony? A mí, no sé, a mí me gusta mucho justamente este que había mencionado recién, que es el final de Mateo. Ajá, Los últimos dos versículos, el a ver. 19 y el 20 del capítulo 28, que dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí, por ejemplo, Tony, diste un tremendo pie para decir ahora que, bueno, Mateo nos presentó a este nuevo rey. Pero acá en este texto que vos mencionaste, creo que antes dice, toda Toda potestad, potestad. A sí. ver, decí un poco ahí desde el inicio. Sí, dice el 18. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, después, O sea, el rey tiene autoridad en el sí, cielo y en la tierra, y esa autoridad nos está transmitiendo a nosotros ahora. O sea, Mateo termina diciendo, gente, acá está el evangelio, acá está la buena noticia, donde yo te presento a un nuevo rey, un príncipe de paz, y que se ganó la batalla contra el pecado y la muerte. amén. Ahora ustedes son los que tienen que llevar esta Sí. buena noticia. Y sabes que también interesante que Mateo, así como todo un nerd, vamos a decirle que era del Antiguo Testamento, agarra y utiliza acá la estructura que lo hace acá es la misma que se encuentra en el decreto cuando se lee el decreto de Ciro. Mira. Porque justamente él dice, el Dios de los cielos me ha dado toda potestad sobre la tierra. Por tanto, todo aquel que tenga buen corazón vaya, ¿verdad?, a Jerusalén y para construir el templo. Y era muy interesante porque acá justamente, entonces, este nuevo rey no es solamente sobre la tierra, sino sobre los cielos. Toda potestad tiene y ahora manda a sus discípulos a construir un nuevo templo que como se presenta a la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Qué Es fantástico, tremendo, qué dando a tremendo. entender Y un rey también ahí dando Sí, esa instrucción, sí, ¿verdad? exactamente. Y también en ese caso, vamos a decirle ya si podemos ligar puntos, es que Ciro daba todos los recursos para hacer vamos a decir, reconstruir el templo, y acá sabemos que Dios es el que nos da todos los recursos necesarios para poder construir este nuevo templo. Qué tremendo, qué tremendo. Gloria a Dios por su palabra y gracias damos al Señor porque pudimos hoy comprender un poco más acerca de este libro que es Mateo, Amén. acerca de las cosas que este evangelista enseña. Nos vimos ya confrontados por el detalle en su redacción. Él no solamente buscó establecer lo que Jesús hizo, sino también mostrarnos cómo eso es el cumplimiento del Antiguo Amén. Testamento y cómo toda la palabra de Dios se interpreta a sí misma, ¿verdad? La palabra de Dios, a pesar de que fue escrita por distintos hombres en distintas épocas, igual se conecta y vemos que hay una mente, una mente suprema detrás de este texto que diseñó detalladamente Sí. el hilo de esta historia Amén. y que tiene su clímax en la vida de Cristo. Y esta Amén. semana, en la Semana Santa, queremos animarles a que sigan reflexionando en este tema. Amén. Si quieren, aprovechen esos espacios para poder reflexionar con la familia. Incluso aprovechen los medios que tenemos para conversar con gente que no es creyente. Usemos este tiempo también para evangelizar y presentar quién es Cristo Amén. y cuál fue su misión en esta tierra. Nosotros somos llamados a llevar esta buena palabra a todos aquellos que aún necesitan. Si quieren leer algunos textos de Mateo en estos días, yo les recomiendo comenzar en el capítulo 21, o si quieren directamente ir al meollo de la cuestión, capítulo 26 en adelante, tienen textos que resumen lo que pasó en esta semana, la semana de la Pasión, lo que estamos recordando de la Semana Santa. Y queremos desearles que el Señor esté realmente poniendo en ustedes el entendimiento para comprender todo lo que fue su obra. Amén. Su obra aquí en la tierra, su obra en la Sí. cruz, lo que significa la resurrección también hoy para nosotros. Amén. Con esto, Tony, llegamos al final del programa. No sé si tenés algunas palabras finales para nuestros oyentes. Amén. Y vamos a irle animarles a que
usen este tiempo para estudiar la palabra y generalmente dedicarle un buen tiempo, porque como estaba diciendo el profe, generalmente nos enfocamos más en otras cosas y usemos este tiempo, así como el Ministerio Joven inclusive está dando ¿cómo se llama? Algunas actividades. Sí, que algunas podemos actividades hacer. y no me Tremendo. viene la palabra, siempre me olvido cuando quiero usar esta palabra. Bueno, pero es un texto bíblico, vamos a decirle, un plan de texto bíblico para estar leyendo en estos días también, para acompañar nuestros días de la Semana Santa y pensar justamente en cómo Dios hizo su magnífico plan, donde lo más impensable Él hizo para salvar, en el sentido de que bajó a la cruz y tomó ese acto de la cruz como su obra fantástica, como el punto culmine de su obra fantástica, en el sentido de que Mateo relata y da a entender que la cruz de Jesús es como el trono de Jesús, el lugar donde Él tiene su corona, donde Él tiene su cetro, donde Él tiene su título y donde después, gracias a su sacrificio, Él puede ser levantado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo, tremendo, Tony. Muy bien, gente. Esto fue Biblia 365, leyendo la Biblia, interpretando la vida. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves para estudiar otro libro de la Biblia. Amén. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Un camino